Hello, tú persona, perro, pared o lo que demonios seas tú, sé bienvenido. En esta ocasión vamos a ver un video que se llama Los Psicos, creadores del punk. La verdad es algo que tengo mis dudas, pero es una discusión que muchas veces se dice que los verdaderos inventores del punk son los Psicos, banda de Perú formada en los años 60. Es algo que se discute muchas veces, pero bueno, vamos a ver esto. Una discusión histórica dentro del ámbito de la música es el inicio del punk. Según los ingleses, ellos fueron los inventores de este movimiento musical y cultural. De hecho, eso es lo que yo más he escuchado, las personas diciendo que el punk se inventó en Inglaterra. Mientras que los norteamericanos afirman que todo habría empezado en CBGB, el mítico pub de Nueva York. Es entendible la discusión porque el punk marca un antes y un después en la historia de la música. Varias de las cosas que escuchamos hoy en día fueron posibles gracias a la existencia del punk. Sin embargo, De hecho, el punk es muy importante para el rock en general, ya que incluso del punk pues nacieron otros géneros musicales que combinan otro tipo de música con el punk y pues así nacen diferentes géneros del rock, del punk, del metal, etcétera, etcétera. mientras estos países de habla inglesa se disputan la autoría del punk, un grupo peruano apareció para patear el tablero y sumarse a la discusión. Estoy hablando de la legendaria banda peruana Los Psicos. Esto nos lleva a preguntarnos si es posible que el punk haya nacido efectivamente en Latinoamérica y que por cuestiones medio imperialistas haya sido censurado. Eso es lo que vamos a averiguar en este conveniente video que hice al respecto, pero antes les voy a contar quiénes fueron los Psicos, porque de lo contrario no se va a entender nada de este video. Esta historia empieza en los años 60 con la aparición del rock and roll y la rebeldía adolescente. Este fenómeno es bastante extraño y habría que investigarlo, porque si se fijan, antes del rock o de la beatmanía, la gente pasaba de niño a adulto así de una, como que no había nada en el medio. Sí, sí, cierto, no lo había pensado. Puedes ver fotos muy viejitas que te muestran a alguien, y me refiero muy viejitas de los años 20, 30, que te enseñan una foto de un vato que te dice, no, es que en esa foto tiene 21 y parece un señor literal, señor en toda regla. Y actualmente puedes ver a alguien que tiene 21 y dices, no mames, ve, ese güey se ve bien morrito. ¿No? Pero bueno, eso quedará para otro video o para otro youtuber directamente. Lo relevante para nosotros es que gracias a este fenómeno, los adolescentes empezaron a hacer bandas de rock a lo largo de todo el mundo. Producto de este clima de época, un grupo de jóvenes peruanos, Erwin Flores, César Augusto Papi Castrillón y Francisco Pancho Guevara, deciden hacer una pandilla de rock and rolleros, porque aparentemente eso era algo común en la época. No sé bien qué implica tener una pandilla de rock and rolleros, pero tampoco es algo que nos interese ahora. En un momento, Erwin se va a estudiar a Brasil, donde consigue una guitarra, y ahí es cuando vuelve a Perú para armar una banda de rock con sus amigos rock and rolleros. De hecho, tengo entendido que para ese tiempo conseguir un instrumento y una guitarra eléctrica, vaya, en Latinoamérica era bastante complicado, ¿no? Cualquiera podía conseguirla, porque incluso aunque tuvieras el dinero, no es como que dijeras, ¿dónde voy a comprarla? Porque no era tan sencillo. Esta banda es llamada Los Psicos. Después de ensayar unos meses y de la incorporación de Rolando el Chino Carpio, el hermano de Erwin los lleva a tocar a la televisión peruana y ahí es cuando se convierten en leyendas. A diferencia de otras bandas de rock medio ñoñas de la época, ellos tenían un sentido del humor representado en canciones como Cementerio, donde cuentan la historia de una especie de fantasma que tomaba cerveza. O El Quitazo, Demolición, una canción que le contaba al mundo lo feliz que los hacía demoler estaciones de trenes. Demolición llama bastante la atención, incluso en la actualidad. No solo resalta por esos gritos desaforados, los instrumentos están tocados con mucha violencia. Por ejemplo, se nota bastante la presión de la púa sobre las cuerdas de la guitarra. Según ellos, tocaban así porque los equipos que tenían eran de baja calidad y era la única forma que tenían de sonar con más volumen. Era como, oye, pues tenemos un ampli horrible que no sube el volumen. ¿Qué puedo hacer? Toca más fuerte. Es como su manera de adaptarse, y también quizás esto hacía que se sintiera como más violento. Tal vez tú puedes decir, para mí no suena violento. Bueno, es que hay que ponernos en contexto de la situación. En ese tiempo no existía todo lo que existe actualmente. Entonces, sí, entonces simplemente se adaptaron a sus circunstancias y pues terminaron tocando de forma más fuerte, vaya. Sonar agresivos.
Gracias a este sonido novedoso para la época, conquistaron Perú durante 3 años hasta que dejaron de tocar y desaparecieron para siempre. Sin embargo, sus discos iban a terminar llegando a España en el año 2000. Ahí es cuando se crea una especie de mito al respecto porque nadie tenía información sobre esta banda. Creo que lo más cómico de todo es que los tipos de los Psychos ni estaban enterados de esto hasta que inevitablemente se enteraron. Y por eso en 2010 decidieron volver a los escenarios, pero sin el Chino Carpio porque él murió lamentablemente en 2005. Hoy en día siguen haciendo recitales y lo curioso es que su público en mayor parte es adolescente. Además también fueron reconocidos por varios músicos de punk, hay hasta videos de Offspring tocando Demolición. Es que quizás será punk o no lo que suena en Demolición, lo que he escuchado, pero puede ser bastante influyente en el punk, o sea, bastante acercado. Si me preguntan a mí, esto podría ser catalogado como punk, o mejor dicho, protopunk, ellos se definen así. Jamás se me había ocurrido pensar que lo nuestro era punk. Éramos protopunk. Al igual que muchas bandas punk, Me parece una forma correcta de decirlo, protopunk. hicieron música con lo que tenían a mano, priorizando la expresión artística por sobre la prolijidad o los estándares de calidad de la industria. Además, tenían la actitud rebelde que contrastaba con el rock cursi de la época. A esto hay que sumarle el sonido novedoso, que no es muy distinto a lo que hicieron Ramones 10 años después. Es más, los Psychos muchas veces suenan más violentos que los Ramones. Hay canciones como Come On, que es una de las cosas más pesadas y sombrías que escuché a lo largo de mi vida. Entonces, habiendo aclarado que sí son una banda punk, o por lo menos de protopunk, queda responder si realmente fueron los inventores del punk, o por lo menos la primera banda punk. Acá lamento ponerme en Lisa Simpson nuevamente, pero debo decirles que no son la primera banda punk y pasaré a explicarles por qué. El problema con la historia es que Seguro a muchos les molestaría que les digan, no, como que no fue la primera banda de punk. Y probablemente personas que son del mismo país de la banda dirán, como que no fueron la primera banda de punk. Porque por alguna razón a muchas personas les gusta creerse que las historias, que algo se inventó en su país, y es como, sí, a huevo, a huevo. no son una serie de sucesos lineales como nos hicieron creer las enciclopedias. Y no hablo de viajes en el tiempo. De hecho, pues la creación de un género no es lineal, sino que van surgiendo de diferentes lados, factores, sonidos, que hasta llega un punto donde ya se puede definir un género como tal, pero si la creación de los géneros musicales no es lineal como las personas dicen, se inventa aquí, así, no, sino que toma elementos de acá, de acá, de acá, de acá, acá se hizo esto, entonces así surgen los géneros musicales. O cuestiones similares. Lo que digo es que ocurren eventos históricos que nos obligan a reinterpretar sucesos del pasado que tal vez en el momento fueron pasados por alto. Vamos a un ejemplo para aclarar este punto. Varias personas afirman que el hip hop empezó en Jamaica y no en Nueva York como comúnmente se cree. Esto es porque en Jamaica había tipos haciendo lo que hoy llamamos rapear. Este dato, que muchas veces es repetido hasta el hartazgo, es falso o poco preciso al menos. El hip hop empieza efectivamente en Nueva York, porque ahí se gestó el movimiento cultural y ahí se lo bautizó. Por lo tanto, si la discusión es dónde nació el hip hop, la respuesta tiene que ser sí o sí Nueva York. Ahora, si discutimos a quién se le ocurrió recitar poesía arriba de una base rítmica, el debate es otro y medio que no tenemos una respuesta. Incluso tomando a Jamaica como pionero, nunca vamos a saber si alguien en algún lugar del mundo ya había hecho esto. Tampoco es una idea tan original. Es como decir que los gauchos inventaron las batallas de gallos porque improvisaban rimas y se tiraban bife entre ellos. Este mismo razonamiento se puede aplicar al punk. 1976 vendría a ser el punto en la historia en el que oficialmente aparece el punk, porque ahí aparecen Sex Pistols, Ramones, The Damned, Patti Smith. Ahí es cuando se vuelve mainstream y hasta aparece una estética relacionada con este movimiento. Más que nada porque llegan los medios de comunicación masivos y empiezan las polémicas y todas esas cosas que ahora no vienen al caso, pero que casi todo el mundo conoce. Gracias a la existencia de bandas como The Clash o The Them, es que históricamente se empezó a rastrear de dónde venía este sonido, y ahí es cuando aparecen los verdaderos pioneros musicales. No para probar que estos grupos eran unos impostores, sino para explicar de dónde sale este sonido. Esa es la gracia de historiar respecto a la música, es ir rastreando las condiciones necesarias para que determinado sonido exista. Por lo tanto, para resumir, en 1976 aparecen oficialmente las primeras bandas punk y de ahí en adelante empiezan a rastrear de dónde sale este sonido. Es porque obviamente las bandas cuando crean un sonido, aunque sea sonido propio muy característico de la banda, se inspiraron en alguien más
que probablemente ya tenía tiempo existiendo y esas personas se inspiraron en otros y así sucesivamente. Porque realmente es muy poco probable que un sonido salga espontáneamente, que tú digas que estás ahí sentado. No mames, no tengo nada que hacer. Voy a inventar un género musical a huevo. No suele ser así. Suele ser que poco a poco te vas inspirando de otros, tomas elementos de uno de otro y pum, 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 y lo vas incorporando a tu música. Ahora, solo nos queda saber si cronológicamente los Psychos fueron la primera banda punk. La respuesta corta es que no, pero voy a explicarles por qué, así este video es más interesante. Primero, para que los Psychos tengan algún tipo de relación con la creación del punk, deberíamos probar que su música llegó a los oídos de algún músico de punk, lo cual me parece muy poco probable. Ellos hicieron música durante 3 años y después se separaron porque perdieron el interés en la música. Por eso es que nunca salieron de Perú hasta el año 2000 más o menos, cuando deciden mandar sus discos a la radio española. Este dato es confiable porque lo dijeron ellos en un documental de Vice. El 98 un peruano fue con un amigo a Radio Nacional de España y él dijo: pongan esta canción, se las ofreció. Dice que la gente le pedía información sobre ese tema. Por otro lado, tengo un dato poco esperanzador para nuestros hermanos peruanos. El sonido de los Psychos tampoco era tan novedoso para la época. En los años 50, artistas como Link Wray, por ejemplo, que creo que se pronuncia así, ya hacían un rock desprolijo y considerado rebelde. Según cuenta la leyenda, este tipo le clavó un destornillador al amplificador de la guitarra para hacer que suene distorsionada. Yo había escuchado que para que los amplificadores tuvieran distorsión, porque pues los primeros amplificadores no tenían distorsión. No es como ahorita que tienen distorsión un chingo de cosas, diferentes canales, que tienes pedales, incluso que tienes distorsiones digitales en tu computadora, las conectas, listo, pum. Que yo no veo mal que tengan distorsiones digitales, pero eso ya es otro tema. Pero como antes no había todo eso, era ¿cómo le sacamos distorsión? Aquí dice que pues le clavó un destornillador a su amplificador. Yo había escuchado de que le hacían con un cuchillo, lo rasgaban para que sonara distorsión. No sé qué tan cierto sea eso, solamente lo he escuchado, pero probablemente sea muy cierto y más que nos están diciendo aquí como pues para eso, para que tuviera distorsión, porque pues antes era solo para que la guitarra sonara limpio. Creando así un sonido que supo encantar a músicos como por ejemplo Iggy Pop, quien es considerado uno de los padrinos del punk. Pero no solo eso, la intro de la canción Rumble es bastante parecida a la intro de Come On de los Psychos. Lo mismo pasa si escuchamos con atención Demolición. Si le prestan atención a la guitarra, van a notar la influencia de Dick Dale. Por eso es que no incluía a los Psychos en el recorrido histórico que hice sobre el punk para el video del post-punk. Sabía de su existencia, pero cuando empecé a buscar datos, vi que las fechas no coincidían y que todo esto de que inventaron el punk era una cosa medio amarillista de la prensa. A esto hay que sumarle que nadie en el planeta conocía a los Psychos hasta el 2000. Ahora, todo esto que dije no le quita ningún mérito a los Psychos. Es cierto, o sea, de hecho ya lo mencioné en el video anteriormente, que quizás sí tenían un sonido muy punk para la época, pero o sea, seguramente no influyeron sobre las bandas punk que ya conocemos, como Sex Pistols, The Clash, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, porque no conocían su existencia, porque no fue una banda muy reconocida hasta, como nos mencionan, hasta después de los 2000. Sé que mucha gente dice, claro, ¿qué van a inventar si ya está todo inventado? Frase que, dicho sea de paso, saca lo peor de mí porque me parece nefasta. Hablar sobre la música que inspiró a los Psychos, lo único que hace es enaltecerlos como artistas. Prueba que estos tipos estaban interesados en la música y que realmente les gustaba el rock. Por eso es que pudieron ser adelantados a su época dentro de la música latinoamericana. Tomaron algo que ya existía para apropiárselos y de esta forma quedar en la historia de la música. Puede que estén pensando que solo hice este video para contestarle a la gente que pone datos sin chequear en mis videos, y creo que tienen razón, pero de todas formas podemos sacar una reflexión de toda esta situación. ¿Cómo es posible que los Psychos hayan hecho lo que iban a hacer los Ramones 10 años más tarde? Ambas bandas fueron producto de un mundo globalizado en el cual las barreras para consumir música empezaban a borrarse. Si bien no tenían Spotify, los discos andaban circulando por el mundo, permitiendo que distintos estilos de música se vayan mezclando. Eso por un lado, pero también tenemos la rebeldía y la necesidad de expresarse. Lo que une a los Psychos con otras bandas punk es la originalidad. Mientras todos intentaban ser los próximos Beatles, los tipos estaban interesados en hacer su propia banda de rock. De hecho, creo que eso es un problema que tenemos actualmente con las bandas de rock, metal, etcétera, etcétera. Que obviamente inventar nuevos sonidos dentro del rock y el metal es complicado, no sé si incluso sea posible, si alguien lo consiga, tal vez, pero es complicado. Pero la mayoría quieren ser la copia de la copia de la copia y tú, o sea, ¿para qué quieres escuchar una banda que es copia de otra banda? Es como,
Y siento que hace falta originalidad dentro de las bandas. No la mejor banda, ni la banda que pueda cambiar Por cierto, no quiero decir que si tú quieres hacer un sonido similar a otras bandas, está bien, estás en todo tu derecho. Nadie tiene la verdad absoluta sobre eso, pero eso creo yo. al mundo solo una banda de rock para poder cantar sobre cementerios o tirar abajo edificios. Muchas veces me preguntan a mí qué consejo podría darles para iniciar su propio canal de YouTube, y la verdad que nunca supe qué responder, básicamente porque no me considero un tipo exitoso y tampoco creo ser el indicado para andar dando consejos por la vida. Pero ahora, gracias a los Psychos, tengo una respuesta a esa pregunta. Si quieren hacer un canal de YouTube o iniciar cualquier proyecto, háganlo por ustedes. No sé si van a triunfar o si van a poder vivir de eso o si dentro de 20 años alguien los va a reinterpretar, pero lo que les puedo garantizar es que se van a divertir en el proyecto. Totalmente, totalmente. Sí, yo también tengo ese pensamiento de que yo no puedo ser alguien que les diga, tienes que hacer esto para tener éxito, porque yo no me considero alguien exitoso. Es más, no creo que yo haya tenido éxito en nada hasta la fecha. Quién sabe, alguna vez lo tenga, o probablemente no. Pero si vas a hacer algo, que sea porque realmente te gusta, porque lo disfrutas. Porque si solo estás esperando que sea porque quieres tener éxito, que yo entiendo que las personas quieran tener éxito haciendo lo que les gusta, porque muchas veces esperamos eso, hasta yo, tú, probablemente. Pero creo que tendríamos que ser conscientes de que tal vez no suceda. Y creo que lo primordial es que te guste lo que haces, vaya. Es lógico, al menos para mí. Y eso es todo lo que tengo para decir en este video.